Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente hablaba de ellos con elogio. Más aún crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos eran curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que le temen al Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues los que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les queda perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto en el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace días atrás, con motivo del fallecimiento del Papa Francisco, muchos noticieros en el mundo dedicaron y enfocaron sus cámaras hacia el Vaticano y todo este complejo programa de los funerales del Papa. No es fácil, lógicamente, porque más que una celebración de exequias, es también el dolor de muchas personas, porque el Papa se convirtió en un ícono, una presencia visible de cariño, de acompañamiento, de seguridad para tantas personas, representando el Papa a Cristo en la tierra. Pues bien, traigo a colación esto porque un informativo de estos decía que el Papa Francisco había cambiado la iglesia. Y bueno, el título no es afortunado ni oportuno. El único que ha cambiado la iglesia ha sido Cristo Jesús, aclaremos por ahí. El Papa no, el Papa habló otro lenguaje de iglesia. Y con ese lenguaje de iglesia, sí, claro, ayudó a transformar muchas comunidades, muchas personas. Llamó la atención. Y este tipo de lenguajes es lo que el mismo Jesús hoy a través de su palabra nos motiva. Muchos signos y prodigios, fíjense ustedes, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, se realizaban en medio del pueblo por parte de los apóstoles. Y esos signos y prodigios hacían que el número de creyentes creciera y asimismo se fueran adhiriendo al Evangelio. La gente se sentía tan motivada que sacaban los enfermos, los poseídos de espíritus inmundos. Todos aquellos que querían y necesitaban sanación eran curados. Pero es que al lado de la sanación y la curación, de todo este movimiento taumatúrgico, estaba la predicación apostólica, la palabra de Dios, que se difundía también por todas las comunidades. Porque es que esa es la base, ese es el fundamento, la predicación, no sanaciones. Hoy en día pretendemos invertir, desaparece la predicación y queda una realización de sanaciones que desafortunadamente pierde consistencia el Evangelio. Eterna es la misericordia de Dios. El Señor es misericordioso, decíamos con el salmista. Y es que reconozcamos que esa piedra, el fundamento de nuestra iglesia que es Cristo, la hemos desechado. Actualmente ocurre eso. Desechamos a Cristo como fundamento de la iglesia y ponemos simples seres humanos. Acudimos al Señor para que nos dé su salvación. El autor del libro del Apocalipsis, el evangelista Juan, en la segunda lectura a través del mismo texto, nos describe en una visión y lo que ve allí recibe un mandato. Lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Fíjense que ya se hablan de comunidades.
y no está refiriéndose a estas iglesias que vemos hoy. La iglesia es una nomás. Pero estas comunidades son nacidas de la iglesia madre. Por ello, el fundamento de la iglesia madre y de las comunidades que nacen de allí es la predicación, la palabra de Dios. Una palabra que se acentúa en Cristo como el primero y el último, quien ahora vive porque estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Así lo manifiesta el autor del libro del Apocalipsis. Con el evangelista Juan, entonces nos encontramos con otro acontecimiento de la resurrección del Señor muy trascendental, y es la manifestación que él hace ante sus discípulos. Fíjense que 3 veces el Señor trae la paz. Les traigo la paz, paz a ustedes. Y es que la resurrección del Señor, su predicación, su palabra, nos trae la paz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza. Y es que para recibir el don de la paz hay que ser pobre, hay que estar vacío. Los apóstoles en ese momento, en medio de sus confusiones, en medio de sus miedos y temores, necesitaban del Señor. Y es así como el Señor se ha manifestado. E inmediatamente les invita a recibir el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo se recibe el perdón de los pecados. Aquí hay un ministerio tan hermoso. Qué bello es sentarse uno a confesar. Así algunos cristianos lo rechacen. Así algunos cristianos difundan errores en torno a la confesión. Pero es que es nuestro Señor el que nos mandó a confesar. No fue un invento nuestro. Además, ¿a quién le gusta sentarse gratuitamente a escuchar a una persona? Y sobre todo escuchar tantas situaciones tan difíciles, conflictos, problemas, mucho pecado, situaciones malucas. ¿A quién? Es el Señor que nos está pidiendo. Y a los que hemos sido llamados a la vida sacerdotal, nos invita todavía: siéntate a confesar. Escucha a las personas, oriéntalas. Muchas personas, créanmelo, por experiencia lo digo, se han convertido a Dios a través del sacramento de la confesión. Han vuelto a Dios. No solamente porque descargan una vida de pecado, sino porque a través de la orientación que damos, se sienten motivadas a vivir, a ser diferentes, a encontrarse con el Señor. Qué hermoso es ese sacramento. Y el Señor nos asegura que a quienes les perdonemos los pecados, les quedan perdonados. ¿Por qué retenidos? Porque cuando no hay arrepentimiento, entonces ahí queda uno con el pecado. Es muy importante que al hacer un examen de conciencia tengamos la capacidad de sentirnos arrepentidos. El tema de Tomás es un tema muy interesante también en el Evangelio de hoy, y sobre todo porque Tomás venía con ciertas dificultades en torno a la conversión al Señor. Y fíjense que no estaba ahí. Uno se pregunta, ¿dónde estaría? Bueno, el evangelista no precisa. Podemos especular, podemos adherirnos a películas de Hollywood, pero es que aquí lo importante es que esa ausencia del apóstol, como que Dios se aprovecha de ella para fortalecer este misterio de la resurrección del Señor. Y es así como a los 8 días el Señor se manifiesta con la paz e invita al apóstol a acercarse a Él. Acércate a mí, pálpame, tócame. Es que a muchos de nosotros el Señor también, en todo tiempo, se acerca a nosotros y nos invita a tocarlo, a adherirnos a Él. No tenerle miedo. Es que una cosa es temor de Dios y otra cosa es tenerle miedo. Aquí es el temor de Dios, acercarnos a Él con respeto y adherirnos a Él, adherirnos a su palabra. Y es así como Tomás reacciona. Y la expresión de él, Señor mío y Dios mío. Tomás, no te quedes con la cruz solamente, no te quedes con lo que ocurrió en el Calvario, no te quedes con las distintas dificultades, diferencias, conflictos que tuviste con tus hermanos. No, la resurrección nos impulsa a buscar soluciones, a encontrar nuevas vías,
Por ello es tan importante ver en la palabra de Dios cómo las acciones de Jesús están en función de crear una nueva humanidad, para hombres y mujeres, para todos los pueblos. Los apóstoles, fíjense ustedes, son descritos como instrumentos activos de la autoridad del nombre de Jesús, bajo el cual se realizan los prodigios, puesto que ellos no actúan por cuenta propia. Así pues que toda esta intensa actividad taumatúrgica coincide con el celo de la predicación apostólica. Veámoslo desde ese punto de vista y vamos a encontrar seguramente cada vez que nosotros nos sentemos a leer y orar con la palabra de Dios, pues tendremos ese encuentro personal con Cristo. Que la gracia de Dios te siga acompañando siempre y te conceda la vida eterna. Y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo el Señor, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado de entre los muertos, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia quisiste que tu siervo, el Papa Francisco, fuera contado entre los sumos sacerdotes, concédenos, te suplicamos, que él, quien en la tierra ocupó el lugar de tu Hijo unigénito, sea unido para siempre a la compañía de tus santos pontífices. Por el mismo Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Concédele, Señor, el descanso eterno al Papa Francisco, y brille para él la luz perpetua. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.